El hombre como ser cultural. Primero, por cultura se entiende también como la herencia del hombre en su conjunto de todo lo que ha estado produciendo, elaborando y adquiriendo a lo largo de su historia. El hombre es el único que puede construir y constituye su futuro individual y colectivo, ya que no tiene que estar determinado por las esclavitudes y condicionamientos, así como luego se dice. El hombre es por naturaleza un animal social, por tanto, si esto es así, el carácter natural de la sociedad humana no desaparece nunca de su cultura. La cultura se aprende a través del proceso de socialización. El hombre nace en una sociedad concreta y en un tiempo histórico se ubica en un marco cultural específico. La cultura es un fenómeno identificativo de la especie humana. Las sociedades crean a sus individuos en cuanto a su imagen y semejanza de su cultura. Proceso cultural del hombre. Por una parte, la arquitectura neutral y las condiciones o las capacidades cognitivas condicionan el propio desarrollo de la cultura, ya que influyen en la génesis que permiten los procesos culturales que son producto de la evolución, que de nuestras propias percepciones, valores primarios y sentimientos moldean la cultura. A lo largo de la evolución, nuestra especie ha sufrido o ha experimentado cambios anatómicos y biológicos fundamentales, pero los humanos hemos diferenciado de ellas gracias a que gran parte se debe a nuestra capacidad cultural. Al proceso y desarrollo de la cultura han contribuido nuestras habilidades cognitivas, como la capacidad de fabricar y usar herramientas, de razonar y generar pensamientos simbólicos, de innovar. Pero también ha contribuido nuestro extraordinario sentido social, como es la aptitud de cooperar y alcanzar objetivos juntos, de transmitir conocimientos de generación en generación. Elementos de la cultura. La cultura se puede dividir en dos elementos. Lo primero es lo concreto y lo material, y lo segundo es lo espiritual y no material. Los elementos de la cultura cuentan con los cognitivos, las creencias, las normas, los valores, los signos y las formas no normativas de conducta. En los cognitivos es el conocimiento objetivo de una naturaleza o la sociedad. Las creencias son enunciados indemostrables que pueden ser verdad o falso. Las normas son reglas de conducta social, como son las prescriptivas, que es lo que no se debe hacer, y las prescriptivas, que es lo que sí se debe hacer. Los valores son modelos evaluadores que culturalmente nos definen y que nos guían en la vida en cuanto a la sociedad. Los signos son las señales que nos brindan información y símbolos que son la representación gráfica de una palabra. Las formas no normativas de conducta es la idiosincrasia, que es la cultura argentina que come carne, y en el ciudadano argentino es vegetariano. Bueno, voy a presentar tres temas, que es la diversidad cultural, la tolerancia y las formas de intolerancia. La primera dice que la Declaración de la UNESCO dice que se refiere a una amplia variedad de contextos que se da entre sociedades. Esto se refiere a que es un principio con diferentes culturas y que se dan dentro de un mismo punto geográfico. Pueden ser diferentes culturas y pueden ser de un mismo pueblo o de un mismo país. Ambas pueden ser modificadas o afectadas por las expresiones culturales. Bueno, la tolerancia se refiere a los pensamientos de otras personas, que debemos de aprender a respetar los pensamientos que tienen otras personas, ya que son pensamientos muy diferentes a los de nosotros. Tal vez yo pienso diferente a un pensamiento de una abuelita. Esto puede ser pues que debo de tolerar a la gente tal y como es. La tolerancia es una forma de redacción moral. Esto es un proceso que nos abre puertas al camino con valores morales y positivos, que puede ser la modernidad, la virtud, ya que Spinoza tenía una frase célebre que decía ojo por ojo y el mundo acabará ciego, ya que como nosotros como sociedad nunca sabemos dar valores positivos, sino siempre damos valores negativos a ambas personas porque no los respetamos por su color o por sus preferencias.
Bueno, las formas de intolerancia es un sinónimo de terquedad en respeto a las personas con diferentes pensamientos. La intolerancia es la habilidad de la voluntad de tolerar algo. Tiene como consecuencia la discriminación hacia las personas o hacia los grupos. Hay formas más comunes de la intolerancia, que es el racismo, que es la superioridad de la raza a necesidad. El sexismo es la actitud discriminatoria. La homofobia es la antipatía o odio a los homosexuales. La intolerancia religiosa es la creencia de prácticas, y la intolerancia política le falta la habilidad o actitud. Buenas tardes, gracias por sintonizarnos en el canal de las estrellas. Soy su servidora Belén y hablaremos acerca de las noticias de México. Bueno, en primera instancia tenemos una nota donde eligen a México por su diversidad cultural. De una selección de diversos países del mundo, la mayoría elige a México por su diversidad cultural, por su historia y porque les encanta su gastronomía. Esta noticia es de Torreón y son estudiantes de bachillerato de entre 16 y 17 años de edad que llegaron el año pasado de intercambio a la Universidad Autónoma de la Lengua UAL, provenientes de Brasil, Tailandia, Taiwán y Paraguay. Cabe destacar que estos estudiantes se quedaron con familias mexicanas y ellas les mostraron nuestra cultura. Esta nota se sacó del siglo de Torreón.com. Vamos con otra nota, que es el Día Internacional para la Tolerancia, fomenta el respeto entre pueblos. Este jueves 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia y con esta fecha se busca fomentar la comprensión entre las culturas y los pueblos. En 1995, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptaron una declaración de principios sobre la tolerancia bajo el lema "Ni indulgencia ni diferencia, respeto". La ONU señaló que las formas más comunes de intolerancia son la injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización, y subrayó que la educación es un elemento clave para la lucha contra la exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. Sostuvo que la diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto, sino una riqueza valorada por todos. Bueno, es triste saber que nosotros los mexicanos no valoramos lo que tenemos y mejor otras personas de otros países pues sí valoran nuestra diversidad. Esta nota se sacó de excelsior.com.mx. Y por último, la nota del día: la muerte de Giovanni evidencia los abusos sistemáticos de la policía en México. Vecinos cuentan que los episodios de violencia por parte de los agentes eran habituales en el pueblo de Jalisco, donde detuvieron a Giovanni poco antes de morir en el calabozo. Era el 4 de mayo y los tres estaban sentados en la entrada de la casa de la tía en el barrio de Los Olivos, de las afueras de este pueblo de Jalisco. La probabilidad de que un delito se resuelva en Jalisco es del 0.6%, uno de los porcentajes más bajos de todo el país, según la organización Impunidad Cero. Pero el caso revivió un mes después en redes sociales con un video de la detención grabada por su hermano. Este jueves y viernes han sucedido las protestas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, con fuertes enfrentamientos y más denuncias de detenciones arbitrarias y abuso policial. Es un claro ejemplo de abuso policial porque a pesar de que Giovanni no tenía su cubrebocas, no eran formas de subirlo a la policía y tampoco de matarlo en la cárcel. Este caso se sigue investigando y pues les seguiremos al tanto. Esta nota se sacó del país.com y espero les hayan gustado las noticias, estas noticias de hoy, y mañana nos veremos con más noticias para ponerlas a tanto de todo México. Que tengan una bonita tarde y nos veremos mañana. Gracias. Keith Edward nació el 5 de diciembre de 1813. Falleció el 11 de noviembre de 1855. Era un filósofo danés, hijo del segundo matrimonio de un comerciante. Él era el menor de los 7 hermanos. Escribió los libros en que reconstruía el discurso
de la esteta. Él entró poco después a la fase del estadio religioso. En 1848 abandonó el uso de los subdominios. Kierkegaard abordó la temática religiosa de un modo heterodoxo, ya que indagó en la naturaleza de la fe desde la premisa la existencia de Dios. Kierkegaard pensaba lo contrario que Marx. Él decía que el hombre se relacionaba con sí mismo mediante el espíritu por la fe personal. Lo entendía desde el cambio religioso. Kierkegaard dio una frase a la filosofía, la cual aportó. Decía así: el ser humano en una síntesis de lo temporal y de lo eterno, de lo finito y lo infinito. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de mayo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, militante, comunista, alemán, de origen judío. En su vasta e influyente obra abarcaba diferentes campos de pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia, la política y sobre todo la economía. Los contenidos de Marx estaban sustentados tanto en el área del pensamiento reflexivo como en la naturaleza activa. A pesar de ser conceptos contrapuestos como una consecuencia de nociones que han manipulado según el campo del interés en el que se citó la obra, Marx aportó una frase célebre a la filosofía que dice: cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye, a Dios menos deja para ser sí mismo. Freud nació en 1856 y estudió medicina en la Universidad de Viena, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. Freud se especializó pronto en la rama de la medicina que llamamos neurología. Hacia finales del siglo pasado y muy entrado a nuestro siglo, elaboró su psicología profunda o psicoanálisis. Por psicoanálisis se entiende tanto una descripción de la mente humana en sí como un método de tratamiento de enfermedades nerviosas y psíquicas. Freud pensaba que existe una tensión o un conflicto entre los instintos y necesidades del hombre y las demandas del mundo que lo rodea. Freud descubrió el mundo de los instintos del hombre. Esto significa que la razón no siempre dirige nuestros actos, es decir, que el hombre no es un ser tan racional como se lo había imaginado los racionalistas del siglo XVIII. Son a menudo impulsos irracionales los que deciden lo que pensamos, soñamos y hacemos. También observó que muchas formas de neurosis o enfermedades psíquicas podían tener su origen en conflictos de la infancia. Poco a poco fue elaborando un método de tratamiento que podríamos llamar una especie de arqueología mental. Esto significa excavar el camino en la conciencia de éste para recoger aquellas vivencias que en algunas ocasiones le originaron esos sufrimientos psíquicos, porque según Freud, todos los recuerdos del pasado se guardan muy dentro de nosotros. Según Freud, el camino real hacia el subconsciente lo son nuestros sueños, y su libro más importante es la gran obra La interpretación de los sueños, publicada en 1900, en la que mostró que no es casual lo que soñamos. Nuestros pensamientos subconscientes intentan comunicarse con la conciencia a través de los sueños. Freud dice que tenemos que distinguir entre el propio sueño, tal como lo recordamos por la mañana, y el verdadero significado del sueño. Por último, el psicoanálisis de Freud tuvo una gran repercusión en la década de los años 20, sobre todo en el tratamiento de pacientes psiquiátricos. Su doctrina sobre el subconsciente tuvo además una gran importancia para el arte y la literatura.